¿Y si nunca te hubieran enseñado nada? Desde siempre se ha sabido que la primera forma de aprendizaje que tiene el hombre es la observación. Luego de esto la escucha y la imitación del comportamiento es lo que hacen un aprendizaje efectivo. Aunque también se ha sabido que muchos aprendizajes quedan impregnados y son transmitidos a los hijos a través del ADN. Esto ya se confirmó. Cosas como memoria muscular o facciones modificadas. Pero de lo que queremos hablar aquí no sería del aprendizaje, sino al contrario, de no aprender. Detente un momento a pensar. ¿Qué pasaría si no tuvieses un ejemplo que observar ni nadie que te pudiese enseñar? Hay un caso muy famoso, que es el del niño salvaje. Y no me refiero a Tarzán ni al protagonista del libro de la selva. Estamos hablando de Víctor de Aveyronnais, un joven que fue encontrado por unos cazadores a finales de 1799 en un bosque de la ciudad de Aveyronnais, con una gran cicatriz en el cuello, probablemente realizada con un cuchillo u objeto punzante, cosa que hace pensar que pudieron haber intentado acabar con su vida. Estaba indudablemente perdido, en un estado salvaje y lleno de cicatrices de mordeduras de animales. Parecía inmune al calor y al frío. Rompía la ropa que la gente intentaba ponerle y se negaba a comer comida cocinada, consumiendo únicamente alimentos crudos. Extraño, ¿no lo crees? Víctor fue adoptado por un maestro llamado Ithard, que consideró que quizás solo tenía un déficit en el desarrollo del lenguaje debido al extenso periodo que había subsistido en soledad lejos de la sociedad. Una mujer llamada señora Gary se encargó del cuidado del niño. Ithard intentó educar y reintroducir en la sociedad al pequeño niño salvaje, tratando de enseñarle el lenguaje, la conducta moral y las normas sociales. A pesar de dedicar largos años a esta tarea y de la importancia que tuvo el trabajo de Ithard, no se lograron grandes éxitos. Por eso dejaron al niño sin la intención de enseñarle bajo la tutela de la señora Gary. Víctor murió a los 40 años aún sin saber mucho. La infancia es una etapa de la vida en la que somos especialmente sensibles a los cambios, a las marcas que deja en nosotros el ambiente. Por eso es muy importante tomar en cuenta que en la etapa en que somos una especie de esponja absorbente es cuando somos más pequeños. Esto significa, entre otras cosas, que durante los primeros años de nuestras vidas tenemos una capacidad única de aprender y de detectar los patrones de todas las experiencias que nos van ocurriendo. Y a medida que van pasando repetidamente, vamos identificando cuál es la causa y cuál es el resultado. En el caso de Víctor, sus años de aprendizaje quizá ya habían pasado, y por eso no se pudieron hacer muchos avances para su inclusión a la sociedad de forma efectiva. Por eso es tan importante destacar la manera en la que empezamos a aprender y a interiorizar una nueva cualidad, como un idioma, por ejemplo, que es una tarea técnicamente muy complicada cuando somos adultos, pero que dominamos con asombrosa rapidez siendo niños. Sin embargo, esta capacidad de aprendizaje está vinculada a un fenómeno neurológico conocido como plasticidad cerebral, el cual tiene doble filo. En nuestra infancia somos muy sensibles a lo que nos ocurre, pero al contrario de eso, también somos muy sensibles ante lo que no nos ocurre. Concretamente, el hecho de no haber aprendido a dominar el lenguaje y a socializar con otros seres humanos que dominen claramente el lenguaje. Llegado un umbral de una edad específica, ya pasamos el llamado periodo crítico. Y esto nos vuelve incapaces de aprender a usar el lenguaje de manera natural como la mayoría de las personas. En ese momento nuestro cerebro deja de tener la capacidad de modificarse de un modo tan profundo como para interiorizar un aprendizaje tan complejo. Esto afecta a todas nuestras habilidades cognitivas, ya que en cierto modo el lenguaje influye en el modo en el que pensamos. En el caso de los niños salvajes, esto está claro. Por eso debemos tomar en cuenta de que cada persona tiene un periodo de aprendizaje crucial en el que se arraigan todos los conocimientos necesarios para naturalizar las costumbres y tareas necesarias para expresarnos. Tanto que parece un acto espontáneo donde no es necesario pensarlo tanto, porque hay una profundidad cognitiva que nos facilita la exportación de nuestro lenguaje. En el caso de los niños salvajes como Víctor, que no han tenido ningún tipo de contacto con un aprendizaje fuera de lo natural de una forma literal, se vuelve diferente. Las circunstancias que han rodeado este tipo de casos han sido fuente de numerosas investigaciones que intentaban averiguar si alguien crecido en aislamiento podría dominar de manera efectiva el efecto de la educación y la rapidez con la que lo podría lograr. También se estudió la influencia de la sociedad o si las características como el lenguaje son innatas o adquiridas, siendo exploradas múltiples facetas de las vidas de estos niños. El caso de Víctor no es el único caso.
Hay muchos otros más graves y crueles en los cuales se puede observar una gran deficiencia en el aprendizaje cognitivo, lo que concluye en saber que la influencia de la sociedad afecta claramente en el aprendizaje de comportamiento, lenguaje e idioma, ya que somos seres que principalmente observan para imitar. Y no es hasta que una persona tiene una noción moral que le ayuda a definir el bien y el mal cuando empieza a cambiar la imitación consciente por una más consciente de acuerdo a la madurez a la que logre llegar. También existen otros casos de adaptación de acuerdo a las necesidades de la persona. De cualquier manera, se deben tener en cuenta las consideraciones éticas de la investigación de este fenómeno, porque pueden contener también un gran perjuicio para los niños y su integridad. Todos somos capaces de aprender hasta cierto punto, unos más que otros, pero siempre aprendemos. Lo que beneficia o perjudica es lo que aprendemos y de quién lo aprendemos. Si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así podrás acompañarnos en nuestros próximos videos. ¡Hasta pronto!